Hola de nuevo, en este vídeo vamos a ahondar un poco más en los conceptos del sólido rígido. Vamos a suponer que tenemos un sólido rígido de cualquier forma que está girando respecto a un eje que pasa por nuestro origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de los trocitos del sólido rígido estará describiendo un círculo alrededor de este origen, o sea, de este eje que pasa por el origen de coordenadas. El momento angular total de este sólido rígido lo podemos obtener como la suma de los momentos angulares de todos ellos. Y no olvidemos que se trata de un vector. ¿Cómo obtenemos el momento angular de cada uno? Vamos a fijarnos en el iésimo, por ejemplo. Esta sería, llamémosle, por ejemplo, la masa sub i. Estará a una distancia RI y se moverá a una velocidad VI que será tangente a la trayectoria circular. Entonces esto en definitiva será el sumatorio de RI producto vectorial P sub I, es lo mismo el sumatorio de RI producto vectorial MI, MIVI, porque no tienen por qué ser todas las porciones de masa iguales. O lo que es lo mismo, en módulo, el producto vectorial, en módulo, el momento angular será igual a la suma de RI, MI, VI, y ahora sería por el seno de 90 en todos los casos, porque RI y VI en todos los casos forman 90 grados, que es un movimiento circular, que es igual a 1 evidentemente. Así que al final nos queda sumatorio en I de RI, MI, VI. Al tratarse de movimiento circular alrededor del origen, de un eje que pase por este punto, no tiene mucho sentido hablar de velocidad lineal. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir esta ecuación, pero vamos a utilizar la relación entre velocidad lineal y velocidad angular, donde la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, por RI. ¿Vale? Aquí hay una cosa que hay que darse cuenta, y es que la velocidad angular es igual para todos los puntos del sólido rígido, porque todos van a dar una vuelta completa a la vez. Entonces van a tener la misma velocidad angular. Lineal no, porque los que estén más lejos irán más rápido, los que estén más cerca del origen irán más lento. Pero velocidad angular sí será la misma. Entonces, si nosotros escribimos la expresión, nos queda como MI RI al cuadrado por omega, que es la misma para todos. Así que omega se puede sacar el factor común de todo esto, de todo el sumatorio, y podemos escribirlo así. Bueno, pues a este sumatorio se le llama momento de inercia del sólido rígido y se define para una serie de masas puntuales como el sumatorio del producto de cada una de las masas por la distancia al eje de giro al cuadrado. Momento de inercia. Si se trata de un sólido continuo, este momento de inercia se obtiene como una integral, como hicimos en otras ocasiones. La integral de r cuadrado diferencial de m a todo el volumen del sólido. Así que fijaos que hemos relacionado el momento angular del sólido rígido, que no olvidemos que es un vector, con la velocidad angular vectorial también. Aquí, al igual que en el vídeo anterior, podemos encontrar una analogía con los movimientos de traslación. Voy a poner aquí pues en otro color. Si recordáis, el momento lineal era igual a la masa por la velocidad lineal. Fijaos por lo tanto la analogía: momento lineal, momento angular, velocidad lineal, velocidad angular, y aquí donde había una masa hemos introducido un concepto nuevo que se llama momento de inercia. Así que tenemos que sacar como conclusión que en los movimientos de rotación hay otra magnitud que se llama momento de inercia, que hace el papel de la masa. Cuanto mayor es una masa, más
nos cuesta ponerla en movimiento y más nos cuesta pararla. Podéis comprobarlo. Bueno, pues con las rotaciones nos pasaría lo mismo, pero tendríamos que tener en cuenta el momento de inercia. Cuanto mayor sea el momento de inercia, más nos costará poner ese objeto a girar y también nos costará más parar esa rotación. Aprovechando esta analogía, voy a expresar lo que se llama segunda ley de Newton de la rotación. ¿Vale? Fijaos, se puede demostrar de otra manera, pero bueno, utilizando esta analogía lo vamos a hacer. La segunda ley de Newton para traslaciones es esta. Bueno, pues, ¿qué hace el papel de la fuerza en las rotaciones? El momento de la fuerza. ¿Qué hace el papel de la masa en las rotaciones? El momento de inercia que acabamos de definir. ¿Qué hace el papel de la aceleración lineal en las rotaciones? La aceleración angular. Ya está, ya lo tenemos. Esta es la segunda ley de Newton de la rotación o de rotación. Hay más analogías, las hemos estado viendo pues por capítulos, por fascículos, entre el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Lo que voy a hacer es escribirlas aquí en una pequeña tabla que nos va a servir de resumen, ¿vale? Aquí escribiremos la traslación y aquí escribiremos la rotación. Para la traslación tenemos que la suma de fuerzas externas, las internas se cancelan siempre, es igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Fijaos que aquí estamos en este tema hablando del sólido rígido, entonces tenemos que hablar del centro de masas del sólido rígido. Si estamos analizando la rotación, la suma de los torques externos al sistema, al sólido rígido, será igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ahí va, aquí me deja el vector, ¿vale? Esa sería la primera analogía. La segunda, la propia definición de fuerza. La suma de todas las fuerzas externas es igual a la derivada del momento lineal con respecto del tiempo. Esto lo vimos justo en el vídeo anterior. Por otro lado, la suma de todos los torques externos es igual a la derivada del momento angular con respecto del tiempo. Tal y como os comenté, esto quiere decir que las fuerzas externas provocan que la cantidad de movimiento y por lo tanto la velocidad lineal cambie de mi objeto, y los torques externos provocan que la cantidad de movimiento angular o el momento angular, por lo tanto la velocidad angular cambie en mi objeto. La suma de todos los momentos angulares de mi sistema la puedo escribir como la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas. También lo vimos en un capítulo anterior. Y por otro lado, la suma de todos los momentos angulares de mi sistema, o el momento angular total, si queréis podemos ponerlo así en mayúsculas. Y aquí, bueno, este ya es mayúscula, pero bueno, todos los momentos angulares, vamos a ponerlo así, será igual al momento de inercia por la velocidad angular. Fijaos que todo el rato hay una analogía clara entre el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Luego tenemos los teoremas de conservación que vimos en un vídeo anterior. Si la suma de fuerzas externas es cero, esto implica que el momento angular es constante. Y en la rotación, si la suma de torques externos es cero, esto implica que el momento angular también es constante. Hay algo que no he definido hasta ahora y es el concepto de impulso. El impulso se define como la variación del momento lineal. Ese sería el impulso lineal. Y el impulso angular se define como la variación del momento angular. ¿Vale? ¿Cómo se puede calcular esto? Bueno, pues a su vez se puede calcular como la integral de
el sumatorio de fuerzas externas diferencial de t, ¿vale? Entre momento inicial y un momento final. Y esto se puede calcular como sumatorio de la suma de torques externos diferencial de t entre un momento inicial y un momento final. Y con esto cerraríamos en principio las analogías entre el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.